Mundo Moyo se trata de un reino extradimensional poblado por infelices sin columna vertebral y bombardeado por la imaginería de la radio y la televisión del universo Marvel. La vida de sus habitantes se transforma cuando uno de ellos, Arice, inventa un exoesqueleto que los sostiene para que puedan moverse sin arrastrarse por el suelo. Sin embargo, algunos prefieren desplazarse sobre plataformas motorizadas y adoptar el nombre de invertebrados. Arice también crea genéticamente esclavos humanoides, lo cual da libertad a los habitantes de Mundo Moyo para hacer lo que más les gusta, que es ver televisión. Mundo Moyo y el Moyoverso, donde se halla, recibe su nombre por Moyo, el tirano despótico que los gobierna y obtiene el poder gracias a su control sobre los esclavos y la televisión. La plataforma de transporte de Moyo es muy similar a un escorpión con sus 8 patas mecanizadas y su respectivo aguijón. Moyo está siempre en busca de alicientes para el público a fin de mantener a sus súbditos ociosos y por tanto controlados, y al descubrir que una grabación de los X-Men de la Tierra arrasa en los índices de audiencia, trata de atraer a varios mutantes a Mundo Moyo para ofrecer aún más entretenimiento. Si algún prisionero muestra falta de interés por sus programas, lo coloca en una silla infernal con un equipo que mantiene sus ojos abiertos. Longshot es de hecho un doble especialista en escenas peligrosas en Mundo Moyo, que regresa para derrocar al dictador y parece que lo consigue cuando Moyo se queda atrapado entre la Tierra y Mundo Moyo, pero el tirano regresa para someter de nuevo al Moyoverso. Luego se le ocurre la brillante idea de crear versiones de bebés de los X-Men para ofrecer diversión con un toque de dulzura. Como datos interesantes, en algún momento Rictor de Factor X ingresa a la arena como prisionero de Moyo, obligado a luchar para entretener a las masas, mientras por otro lado Spider-Man y su clase de estudiantes mutantes se estremecen al contemplar la vida de Mundo Moyo, cuyos habitantes se desplazan en plataformas asistidas por esclavos humanoides. Interesante lugar este, ¿verdad? Un poco de película futurista de ciencia ficción, ¿la conocían? Y por cierto, quería contarles que estamos a muy pocos capítulos de finalizar esta pequeña miniserie de Imperios y Mundos, así que no te los pierdas. Déjame en los comentarios qué te ha parecido y nos vemos muy pronto con nuevos lugares extraños del universo Marvel.